Perfecto, gracias entonces por la confirmación. Comenzamos ya esta revisión semanal de la perspectiva semanal de los mercados hoy día lunes 11 de enero. Gracias entonces por la confirmación. Vamos a irnos directamente ya y de forma breve a conocer un poco los drives que están moviendo al mercado esta semana. ¿Cuáles son las noticias importantes que tenemos que tener atención para poder estar entonces organizando nuestro portafolio, ir intentando predecir un poco los movimientos que el mercado pueda llegar a presentar? Y esto es sumamente importante para tener una visión general de lo que ocurre, pero también, por supuesto, qué es lo que ocurre en el día a día, los últimos comentarios, las últimas noticias que van marcando el pulso y el sentimiento del mercado. ¿Qué veníamos ocurriendo ya durante esta semana y como lo veníamos anticipando durante todo el mes de diciembre? El conflicto político en Estados Unidos se agudiza durante los últimos días, sobre todo luego del asalto al Capitolio que se experimentó la semana recién pasada, lo que obviamente elevó la alerta ante las posibles decisiones que pudiese tomar el presidente actual Donald Trump en cuanto a el fraude electoral que él comentaba e indicaba, intentaba obviamente forzosamente sacar adelante para poder quedarse con la victoria de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, algo que finalmente las cámaras, tanto del Senado como el Congreso, han ratificado al nuevo o al presidente electo Joe Biden, quien finalmente asumirá este próximo 20 de enero. Ahora, detalles importantes que han ocurrido durante los últimos días. La noticia de que Donald Trump no va a asistir a esta investidura presidencial desde el año 1869, que no ocurría algo similar, por lo que obviamente un poco en la línea de lo que Trump ha ofrecido durante los últimos 4 años, se deja entrever esta suerte de protagonismo, que no quiere obviamente dejar de lado su protagonismo, como bien lo indicábamos, por lo que evidentemente se torna una cuestión ya un poco conocida. Ahora, lo último que a mí me llama la atención de lo que ha venido ocurriendo es una cuestión en particular que ha sido publicada en Twitter. Quiero que lo vean a continuación, y yo lo retiré esta tarde, que se ha dejado finalmente una noticia. Vamos a ver si la tengo por acá. Ah, no, no la publiqué yo. Eh, Vamos a ver si la encuentro rápidamente. Solamente no me quiero detener tanto en esto, pero pasa que en la página del gobierno de Estados Unidos, en la parte del perfil, tanto del presidente como el del vicepresidente Mike Pence, indican que no tiene más actividades hasta esta tarde a las 7:49 cuando indica así textualmente que el periodo presidencial termina hoy a las 19:49 y fracción, hora del este en Estados Unidos. Por lo tanto, a eso de las 9:49 de la noche de nosotros, de Chile puntualmente, indican que ya el periodo de Donald Trump como presidente hubiera finalizado. Lo que obviamente pone la alerta, todos muy pendientes finalmente, o las últimas horas también, a un sobrevuelo constante de helicópteros en la residencia del vicepresidente, helicópteros obviamente gubernamentales, el Air Force 2, lo que obviamente eleva la alerta. Ahora, también se ha considerado para esta próxima investidura presidencial para el 20, se han considerado 15.000 nuevos efectivos de la Guardia Nacional, los que estarán apoyando finalmente el control de la población ante posibles manifestaciones que se puedan llevar a cabo, lo que evidentemente genera un poco de revuelo en el mercado al día de hoy. Ahora, importante también a considerar esta noticia, en cuanto a la investidura del próximo presidente Joe Biden, que estaría sacando un nuevo plan de estímulos de acuerdo a los últimos comentarios que ha dejado en el mercado. Sobre todo, obviamente, la semana pasada que él comenzaba a comentar esto, que era muy probable o era una de sus intenciones, de hecho lo indicó en la jornada de hoy, que iba a ser una de sus banderas de lucha durante los primeros 100 días muy probablemente, y que, como lo hemos indicado en algunos market updates, en la sección de análisis técnico que tenemos en la página de Admiral Markets, hemos publicado esta insistencia por parte de Biden de tener un discurso muy laxo para este año, o en su discurso inaugural, y que dé cuenta finalmente este plan de estímulos que se estaría sacando a relucir un nuevo cheque de $2.000, lo que evidentemente genera y generaba finalmente la semana pasada un entusiasmo sobre la bolsa. También los comentarios por parte de la Reserva Federal tras las actas del FOMC y los comentarios de los diversos miembros de la Reserva Federal indican y proponen aparentemente, o dejan entrever, que la economía americana requiere de nuevas ayudas económicas. Es por eso que también, por supuesto,
ya lo hemos comentado, las cifras macroeconómicas para estos primeros meses y para gran parte del año 2021 van a comenzar a ser relevantes. Insisto en esto, porque finalmente a lo largo del año recién pasado, toda la ayuda implementada va en pos de que la economía americana presente entonces un buen pie o finalmente logre salir de este entuerto económico. Es por eso entonces que las cifras macroeconómicas se vuelven importantes para poder entonces entender o reflejar si es que efectivamente la economía ha logrado salir del entuerto económico o no, o en qué pie se encuentra. Por ejemplo, el día viernes pasado se presentaban las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo en Estados Unidos, la que esta última se mantuvo en un 6,7%. Y esto obviamente genera un revuelo en cuanto a las expectativas. Recordemos que se esperaba un aumento hasta un 6,8% y este aumento finalmente no se lograba dar, pero se eliminaron o finalmente se borraron 140.000 nuevos puestos de empleos o puestos de empleo los que se vieron reflejados en el NFP entregado el día viernes recién pasado. Perfecto. Entonces, considerando lo que está ocurriendo con respecto al mercado y las noticias macroeconómicas, ya teniendo uno de los primeros indicios, que es el mercado, el sector empleo, que como lo veníamos evidenciando durante todo el mes de diciembre, en las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo que se presentan cada jueves, estas cifras venían aumentando consistentemente, lo que daba a entender o proyectaba finalmente estas alzas de la tasa de desempleo hasta un 6,8% que el mercado esperaba. Afortunadamente Estados Unidos mantiene una tasa de un 6,7% y eso es lo que evidencia hasta el día viernes pasado un tono positivo, negativo sobre o positivo, la verdad, sobre los mercados y relativamente positivo para el dólar que comenzaba finalmente a recuperar terreno ante la respuesta económica de forma positiva que se venían dando en las cifras macroeconómicas. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido durante esta jornada? Un escenario bajista para las principales bolsas del mundo. En Estados Unidos una caída de un 0,7, 0,8%, en torno a los 3.800 puntos cerrada la jornada. El dólar a nivel internacional avanzaba casi un 0,4% al cierre. El euro dólar se propiciaba o comenzaba a mostrar un descenso importante durante la jornada, quiebres de la tendencia positiva que se venía mostrando durante el último mes y medio aproximadamente, respondiendo, creo yo, a este escenario, no tan solo al fortalecimiento que comienzan a mostrar, entre comillas, las cifras macroeconómicas, sino que también a las dudas y actuar como un instrumento de tipo refugio que habitualmente lo suele hacer en estos casos el dólar a nivel internacional. Lo hemos visto durante la jornada, no tan solo frente a monedas más riesgosas o emergentes, como lo puede ser el peso chileno, que finalmente recuperaba o mostraba un escenario positivo. El dólar frente al peso chileno, los commodities sufrían por su parte, el cobre se dejaba caer un 3%. No también dejando de lado que, no, o sea, que la caída de los commodities no tan solo responden a este escenario de duda o fortalecimiento o recuperación del dólar, sino que también responden a las cifras de inflación que se presentaban en China la noche de ayer o al inicio de la sesión asiática de día lunes, en donde finalmente esta cifra de inflación anualizada cae hasta un menos, o sea, un más 0,2%, recordando que a comienzos del año 2020 registraba un más 5,4%, por lo tanto la presión de los precios o la deflación se deja sentir sobre el mercado asiático y le pone un poco de paño frío a las altas expectativas que se tenían con este mercado en particular. Por lo que de forma evidente la situación que se experimenta es una situación en la cual los mercados le quitan el pie al acelerador, comienzan a mirar, a levantar la cabeza, a ver lo que realmente está ocurriendo para poder ver si es que finalmente le vuelven a meter el pie en el acelerador directamente o comienzan a tantear esta velocidad que el mercado tiene o ya lisa y llanamente pues, le ponen un freno a la economía o le ponen un freno a lo que se venía haciendo y ahí es donde podríamos comenzar a ver fuertes retrocesos en la bolsa americana, en una recuperación importante en el dólar a nivel internacional, que yo al minuto lo descarto, no creo que
todavía existan los motivos, los fundamentos para ver un fuerte descenso en la economía, si bien al día de hoy existen un récord o nuevos récords en los contagios y muertes en Estados Unidos, superando los 400.000 contagios el día viernes pasado, los 400.000 nuevos contagios el día viernes pasado, los 4.000 muertes en el territorio americano el día jueves pasado, por lo que hay motivos, creo yo, que sí, que justifican por supuesto este escenario, pero recordemos que esto es una arista. Si bien obviamente el mercado durante todo el año 2020 se vio condicionado por la pandemia y la pandemia que sigue condicionando los distintos mercados, como Angela Merkel, la canciller alemana, lo indicó esta jornada en la quien comentaba e indicaba que lo peor está por venir, es muy probable que el mercado le tome tiempo de darse cuenta de esto, sobre todo por lo drogado, entre comillas, que puede estar al día de hoy. Dame unos segundos y soluciono el problema con mi perro Teo para que no tengamos inconvenientes. Mil disculpas, estimado. Pues bien, continuamos entonces. Nos quedamos con respecto a los nuevos récords de contagio y muertes que vienen siendo un drive importante en los distintos mercados y esto obviamente se traduce en una cierta incertidumbre que es lo que provoca, sobre todo cuando Joe Biden, el presidente electo, indicó durante los últimos días, durante el fin de semana particularmente, la demora y la poca agilidad que ha tenido la implementación de la vacuna en el territorio americano siendo catalogándolo como un fraude directamente. Entonces, como ya lo hemos indicado, este conflicto político a raíz del coronavirus, por supuesto, a raíz obviamente de la tosudez que presenta el presidente actual de Donald Trump y las series obviamente de incertidumbres que provoca la economía americana vienen marcando la pauta durante las próximas semanas y eso es lo que podría seguir finalmente marcando el pulso del mercado y el sentimiento. Yo no dejaría de descartar que el drive como tal, como puntualmente contagios y muertes producto del coronavirus, siga pesando sobre los mercados el día de mañana y que sobre todo, como ya lo hemos indicado este próximo 20 de enero en el discurso inaugural de Joe Biden, probablemente él no lo diga de forma inmediata que se van a implementar cuarentenas, pero que sí el sesgo em, de restricción, de tener mayor cautela, algo que al día de hoy en Estados Unidos no se tiene, puede obviamente ser un poco la tónica y conforme avancen los días se vayan implementando medidas más restrictivas y que puedan obviamente poner en duda al mercado y que eso genere entonces posibles descensos en la renta variable, un apetito por el dólar como instrumento de refugio y así sucesivamente otros instrumentos que pueden estar moviéndose en la misma línea. Sobre todo, por ejemplo, estos productos o las expectativas de que la Reserva Federal implemente nuevos estímulos macroeconómicos, que el fisco, por supuesto, como Joe Biden y lo comentábamos recientemente, saque adelante un nuevo paquete fiscal, son algunos de los puntos que van a estar, por supuesto, marcando la agenda durante las próximas jornadas de transacción. Creo que lo más importante el día de hoy es estar pendiente y mirar qué es lo que realmente puede llegar a ocurrir con los distintos mercados y cómo podemos estar nosotros anticipándonos a estos movimientos puntualmente. Por eso nos vamos ya a la plataforma MT5 de Admiral Markets para que podamos revisar entonces qué es lo que ocurre y cómo podemos nosotros estar anticipando o bien mirando cuáles son los patrones más interesantes para los próximos días de transacción.
Pues bien, tenemos entonces en pantalla la cotización del euro frente al dólar, el que ha cerrado el día de hoy en torno a los 1,2150, logrando vulnerar toda la secuencia alcista que venía experimentando durante las últimas semanas, puntualmente desde noviembre del año 2020, una tendencia alcista que venía mostrando el mercado, secuencias de máximos y mínimos crecientes que se vienen dejando, la cual vamos a mostrar en detalle en un gráfico de menor temporalidad, pero antes de ir a mostrarlo en un gráfico de menor temporalidad, creo que es interesante mirar cuáles son los aspectos a nivel de retrocesos que el mercado puede llegar a presentar antes de ir a buscar ciertas oportunidades que en lo inmediato puedan estar presentándose. Lo que nosotros reconocemos puntualmente es el impulso alcista que el mercado ha dejado durante los últimos 2 meses del año recién pasado, encontrando un escenario de resistencia en torno a la zona de los 1,23, como ustedes pueden ver en pantalla, una zona que estuvo marcada por constante rechazo e importante rechazo, sobre todo en la última oportunidad que voy a señalar a continuación, esta oportunidad, la cual evidentemente generaba entonces la sensación o la probabilidad de mostrar un posible doble techo o bien una secuencia de máximos que la voy a señalar ahora, que comenzaba a ser un poco menos aguda de lo que venía mostrando previamente. Luego de eso, el segundo intento de romper la zona de los 1,23 nuevamente generaba una vulneración, pero rápidamente los vendedores salían como participantes activos del mercado, lograban mostrar una vela totalmente envolvente el día jueves recién pasado, y ya dejando entonces una vela semanal, la cual sugería cierto retroceso o cierta indecisión para el mercado durante la semana recién pasada, pudiendo entonces dar a entender que la situación que se viene presentando puede entonces mostrar posibles retrocesos del mercado ante los avances que ya hemos estado o que veníamos indicando previamente. Fíjense cómo la vela semanal, o todas las últimas semanas, el mercado tampoco venía a presentar gran superación de la zona de los 1,23 o la zona de máximo, por lo que evidentemente el apetito por superar o seguir mostrando avances en la cotización del euro frente al dólar no eran superiores a las demandas que podía tener en otros minutos, como cuando se superó la zona de los 1,20, por ejemplo. Por lo tanto, ante la indecisión del mercado, cada vez que logran o que salen o que comienzan a aparecer velas constantemente de indecisión, de desaceleración de los precios, es donde uno tiene que estar atento a posibles reversiones, sobre todo cuando también hemos visto que el mercado experimentó un impulso alcista y que comienza a mostrar esta posible desaceleración, es donde nosotros debemos estar atentos a los posibles, como ya lo indicaba, contracciones que el mercado pueda mostrar. Muchas veces estas contracciones a lo mejor encuentran niveles de soporte inmediato, como a lo mejor pueden ser los niveles actuales o la zona obviamente en la cual de rango lateral que pueden estar mostrando, para luego de eso seguir mostrando un posible movimiento alcista, o en otros casos, la profundización de acuerdo a los escenarios fundamentales, por qué el mercado también ha estado incentivado, por qué logró finalmente el euro dólar romper la zona de los 1,20, pueden ser motivos también suficientes a nivel fundamental para poder especular con retrocesos mucho más importantes. Al día de hoy, la situación en cuanto a la comparación económica entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos lo viene haciendo mucho mejor, tienen mayor holgura en cuanto a cifras macroeconómicas, a la tasa de interés, por supuesto, al día de hoy son referencias que siguen marcando la pauta y que le dan la ventaja teóricamente, sí, una ventaja teórica a Estados Unidos, pero en la práctica la ventaja la tiene Europa. Una práctica que, como hemos sabido o como sabemos, el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos han implementado un paquete o paquetes de estímulos macroeconómicos, implementaciones de estímulos económicos mucho más abultados que Europa, por lo que evidentemente el proceso de debilidad que experimenta el dólar durante todo el año 2020 es mucho mayor finalmente. Por supuesto que como es la primera economía del mundo, tiene sus repercusiones, el mercado está mucho más pendiente de esto, comienzan a apostar sobre todo contra esto. De hecho, obviamente los fondos al día de hoy, los fondos de inversión tienen sus posiciones o casi en una totalidad de posiciones cortas en dólares, lo cual se podría llegar a revertir muy rápidamente, pero es una cuestión obviamente que a nivel monetario, a raíz de la implementación monetaria que llegaba a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos, es una situación que pone en evidencia qué es lo que está ocurriendo con los mecanismos económicos de los distintos bancos centrales y cómo han implementado la ayuda finalmente. Entonces,
al ver qué es lo que ocurre en este proceso alcista o en la ruptura de la tendencia de este gráfico diario y los posibles niveles que son importantes, creo yo que los niveles más importantes a destacar van a ser toda esta franja de la zona de los 1.20 y los 1.19 aproximadamente, un rango bastante amplio que podría llegar a ser considerado como un soporte para la cotización del euro dólar, en donde finalmente el 50% de Fibonacci y el 61,8% de Fibonacci tienen o adquieren protagonismo en este posible desarrollo. Ahora, el 38.2 también puede llegar a ser considerado como un nivel importante, ya que si alejamos un poco el gráfico y nos vamos a mirar un gráfico mensual, nos vamos a percatar que la zona de la banda inferior, o por lo menos el rango inferior de todo este segmento, fíjense, aquí lo voy a mostrar, son mínimos que el mercado lograba y máximos que el mercado lograba en algún minuto. Fíjense por acá, esa zona, esos niveles, y bueno, esa zona también puede llegar a ser considerada. Por lo tanto, el mercado podría llegar a considerar el nivel del 38.2 como un posible nivel de soporte ante las caídas o los primeros descensos que pueda estar experimentando el mercado a favor del dólar americano, ¿no? Ahora, al mirar este gráfico mensual, creo que también es interesante venir a especular cómo el gráfico mensual podría venir a cerrar, y es donde aquí me parece muy interesante la figura que comienza a aparecer cuando la secuencia podemos nosotros estar interpretando, considerando estos niveles como la zona de resistencia para el mercado, mientras que también la secuencia por acá abajo comienza a ser una secuencia de mínimos que es creciente a lo largo del tiempo y que puede estar obviamente condicionando el movimiento del precio en el largo plazo. A lo mejor posicionarnos o considerar también una figura como tal y comenzar entonces a ver en el largo plazo un posible vaivén en zigzag o una forma triangular que se esté desarrollando para romper ya sea por arriba o finalmente romper por abajo y decretar entonces el movimiento final del dólar o del euro durante los próximos años. Algo que en su minuto debemos estar también revisando con mayor calma. Al día de hoy me quedo con el cierre de la vela mensual, de la vela semanal, que es una vela, al menos la vela de la semana pasada es sugerente, una vela de desaceleración, rechazando nuevamente las zonas de máximo. El inicio de esta semana una caída importante, casi 50, 60 pips durante la jornada, durante los primeros 24 horas de transacción, lo que entonces evidencia el favoritismo o bien esta ruptura de tendencia, lo que entonces nos obliga a pensar que el componente a favor del dólar debería perdurar durante las próximas horas o bien jornadas de transacción. Si nos vamos a revisar ya lo que teníamos en deuda, el gráfico de 4 horas, vamos a poder encontrar con mayor detalle la ruptura de la tendencia, pero aquí es donde por supuesto comienzan a aparecer señales importantes como la media móvil que le ofrece un soporte al precio de forma inmediata, y en la actualidad lo que tenemos por delante entonces también es una franja de máximos y mínimos que el mercado ha logrado considerar durante el último periodo, que podría estar funcionando como un soporte inmediato para el precio, y aquí es donde puede surgir algo interesante que podríamos estar esperando. La clásica figura de hombro, cabeza, hombro, y que en este caso se justifica muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos por delante una secuencia alcista que viene mostrando procesos de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Y aquí es donde comenzamos a ver entonces una posible zona o un conflicto de precios en donde secuencias de máximos previos y mínimos previos que el mercado ha logrado o venía mostrando le ofrecen un soporte inmediato, apoyados también por la línea o la media móvil de 200 periodos, por lo que las reacciones positivas que el mercado puede llegar a tener a partir de estos niveles son importantes. O sea, son niveles de soporte, sobre todo cuando no existen todavía mínimos decrecientes en el comportamiento del precio. O sea, simplemente lo que tenemos al día de hoy es una ruptura de tendencia, que no significa, solamente significa eso, que hay una ruptura, se vulnera la tendencia alcista, pero no indica que la tendencia alcista pueda reconstruirse o que el proceso alcista siga, ya que debemos recordar que las secuencias alcistas se construyen por una secuencia de máximos y mínimos crecientes, y al día de hoy las secuencias es de máximos y mínimos crecientes. Si tuviésemos a lo mejor un nuevo mínimo, podríamos a lo mejor estar pensando en la ruptura de esta secuencia en este gráfico que nos deja por supuesto durante los últimos días, pero al minuto, mientras se sostenga por sobre los niveles actuales, la probabilidad de que el mercado recupere terreno es alta.
Entonces ahí es donde surge la idea de venir a buscar la formación de un segundo hombro, que es algo muy casual, porque ocurren dos cosas en este caso, que una ruptura de tendencia, por lo tanto los pullbacks son cosas que suelen ocurrir en este tipo de ocasiones, o sea que podría existir un pullback a la línea de tendencia, para luego rechazar esa zona, a lo mejor hacer un zigzag en estos niveles, algo como por el estilo, hasta finalmente romper y venir a buscar la formación del segundo hombro. Y otro dato importante es la media móvil exponencial de 50 periodos que le podría ofrecer una resistencia al precio en torno a esta zona, voy a dibujarlo a continuación, en torno a estos niveles, y si nosotros jugamos con lo que habitualmente nos toca hacer, especular con los posibles movimientos, especulamos con este último impulso bajista, que es este, lo vamos a dibujar a continuación, es este impulso bajista. Tenemos niveles que son importantes en torno al 50%, al 61,8%, o sea, todo este rango viene a ser crucial para el mercado, por lo que evidentemente podría transformarse en una situación, en una cuestión importante e interesante para considerar ciertos rechazos en torno a esta zona. Entonces, podríamos ser, lo más interesante de aquí es esperar posibles rebotes del mercado si es que no existen todavía noticias, ya que fíjense lo importante de esto, y lo importante que es entender un poco el contexto en el cual nos vamos moviendo. Al día de hoy el mercado se ha movido un poco por la incertidumbre que existe y que pareciera ser que los bonos también van moviéndose y eso genera un apetito por dólares. Pero tampoco hay noticias que sean muy relevantes, que sigan destinando o bien que sigan proyectando que el dólar se vaya a fortalecer aún más de lo que lo ha hecho hasta este minuto, o sea, que muestre una recuperación. Por lo tanto, si es que no existen antecedentes inmediatos, lo más probable es que el dólar tienda a retroceder su avance, el euro a recuperar cierto terreno, y ahí es donde por supuesto aparecen las oportunidades para buscar compras en el corto plazo, buscando entonces los rebotes, sobre todo porque existen las secuencias o los niveles técnicos como para considerar dicho proceso. Si bien hay cierres negativos a nivel diario, existen obviamente ciertos elocuentes o alicientes para este proceso. Es por eso también entonces que nosotros lo que tenemos que hacer es estar pendiente de las cifras macroeconómicas. ¿Por qué? Porque podríamos jugar con estas cifras macroeconómicas. Vamos a hacer un ejemplo y nos vamos a ir al calendario macroeconómico. Vamos a ir a ver qué es lo que ocurre mañana o vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche. Tenemos datos en China, o sea, en Japón, por el minuto nada importante. Vamos a ver si es que hay datos para Europa. No tenemos grandes datos para Europa mañana 12 de enero, por lo tanto la primera noticia, vamos a ver si en Estados Unidos tenemos algo. Ya avanzada la jornada tenemos algunas declaraciones de miembros del FOMC, de Brainerd, de Bostic, encuesta YOL de ofertas de empleo. Por lo tanto, creo que aquí va a ser crucial, muy probablemente, y aquí es donde uno tiene que estar pendiente y intentar especular. Como no hay noticias importantes para Europa, solamente la noticia que podría traer volatilidad al mercado es la de la encuesta YOL de ofertas de empleo que se presenta a mediodía hora de Chile, a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Creo que lo importante de esto es que entonces el mercado podría mantenerse cotizando en torno a los niveles actuales, o sea, en este rango probablemente, hasta conocer la noticia. Si la noticia es positiva y vemos una ruptura por sobre este rango de máximo, esta zona, podríamos ver entonces un ataque hacia la media móvil, hacia el 38.2, o probablemente ya para ese entonces, para el día de mañana, la, la media móvil esté muy cerca de esta zona y le ofrezca una resistencia al precio. Y eso también nos puede ayudar si es que el dato es positivo y el mercado está rechazando la media móvil, es positivo para Estados Unidos, el mercado pueda mostrarse favorable para el dólar nuevamente y seguir entonces el proceso bajista que experimenta. Ahora, lo importante también de estar mirando esto, cuáles son las expectativas que nosotros podemos tener a nivel técnico, es cómo el RSI se viene comportando durante las últimas horas de transacción y que finalmente comienza a evidenciar una cierta zona de divergencia que no presenta nuevos mínimos del RSI, mientras que el precio viene mostrando mínimos decrecientes a lo largo de las últimas jornadas. Es una divergencia clara. Por lo tanto, que el mercado venga a precipitarse nuevamente a lo mejor a esta zona de mínimos puede acrecentar esta divergencia donde a lo mejor el RSI va a marcar ahí un nivel divergente mucho mayor y podríamos nosotros estar entonces aprovechando cierto rango desde movimiento desde la zona de mínimo
para comprar con alguna holgura un par de pips, a lo mejor vamos aquí a mirar cuántos pips pueden ser. De 1.2130 a 1.2170, o sea, 40 pips de movimiento que podríamos estar aprovechando si es que se dan estas condiciones en las cuales estamos apostando por la expectativa o bien esperar finalmente los datos macroeconómicos que puedan seguir moviendo al mercado durante las próximas horas de transacción. Creo que eso es lo que va a ocurrir, a menos que el sentimiento, como les digo, se mantenga intacto, salgan nuevos comentarios o nuevas apreciaciones del mercado que puedan seguir impulsando movimiento a favor del dólar y que éste se siga precipitando durante las próximas horas frente a sus principales rivales. Esa es una forma de hacer un correcto approach al mercado en cuanto a esperar datos macroeconómicos. Nosotros vemos que el mercado el día de hoy tiene movimientos, reacciona ante una situación en particular, ante una característica, pero no podemos pretender que el mercado va a seguir moviéndose constantemente en base a eso. Tiene que existir algo mucho más importante y de trasfondo para que finalmente cambie la tendencia a favor del dólar. Por lo que tenemos que estar atentos a nuevas noticias que vayan finalmente respaldando los movimientos a favor del dólar y que los movimientos redundantemente a favor del dólar sigan obviamente respondiendo ante estas situaciones que puedan llegar a ser favorables. Y esa es entonces, como bien les digo, es una forma de ir a buscar una posible transacción, una posible idea, estar especulando con los movimientos del precio, qué es lo que podría llegar a ocurrir con la media móvil en este gráfico de una hora. Por aquí podemos ver a lo mejor una zona de resistencia también. Podría la media móvil calzar si es que el mercado comienza a subir entonces este entorno, y ahí es donde a lo mejor el rango lateral que nosotros indicábamos en un principio no va a ser ese rango, sino que va a ser todo este rango probablemente. Y esas son cuestiones de cómo estar especulando un poco y que es nuestra tarea estar predecir finalmente los movimientos que el mercado pueda llegar a presentar durante las próximas horas de transacción y cómo nosotros podamos estar entonces posicionándonos para tomar algunas ideas de trading. Vamos a mirar, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la renta variable en Estados Unidos para tener una percepción de lo que está, cómo se está desarrollando durante esta jornada. Perfecto. Pues bien, la verdad que lo que aquí destacamos, como lo comentábamos también en el informe de las perspectivas semanales que tienen acceso a nuestros clientes en Admiral Markets Latinoamérica, la pueden solicitar con los muchachos del área comercial, le pueden escribir a su ejecutivo solicitándolo si todavía no tienen acceso a este informe que elaboramos todos los días lunes. Tenemos un cierre negativo el día de hoy, por debajo de los 3.800 puntos aproximadamente, en torno a los 3.800 puntos. Si bien el RSI logra vulnerar durante la última semana la tendencia o la divergencia que se dejaba en algún minuto, creo que a pesar de que se haya vulnerado, se pueden dar dos situaciones puntuales, que el mercado acá en cuanto al RSI lo ocupe como un soporte para seguir subiendo o finalmente que el RSI vuelva por debajo de esta línea de tendencia y se siga marcando una divergencia importante, ya que la divergencia permanece. La secuencia o bien los máximos son decrecientes a lo largo del tiempo, mientras que los máximos que dibuja el precio son crecientes. Por lo tanto, es un escenario divergente aún. No es obviamente un escenario con tendencia divergente ni nada, pero las divergencias existen. Probablemente a lo mejor si nosotros nos vamos a mirar un gráfico semanal lo vamos a poder ver con mayor claridad y se van a seguir manteniendo divergencias en la cotización del índice americano que podamos estar obviamente mirando. Fíjense cómo podían existir divergencias entre esos máximos, existían divergencias entre esos máximos y que siguen ocurriendo o siguen realizando divergencias al día de hoy. Tenemos aparentemente una pregunta, vamos a ver por acá quién nos está consultando. Nos pregunta Gabriel, vamos a dame un segundo Gabriel. ¿En cuánto tienes configuradas las medias móviles? Mira, Gabriel, siempre utilizo una media móvil de 50 periodo exponencial, que es esta, 50 periodo exponencial, y una media móvil simple de 200 periodo exponencial. Esas son las dos que utilizo. ¿Por qué utilizo estas dos? Los comentábamos en un seminario que brindábamos la semana pasada de medias móviles. Son medias móviles que el 50% se tiende a mover mucho más cercana al precio, se tiende a ceñir mucho más a los movimientos, a responder un promedio o bien una tendencia mucho más ceñida. Por lo tanto, me muestra mucho más la inmediatez del mercado, los cambios del corto plazo, mientras que la tendencia a largo plazo que me dan soportes y resistencias importantes me la entrega la media móvil de 200 periodos. Es por eso que utilizo esas medias móviles habitualmente.
Tenemos por acá otra consulta. Ah, no, acá me la dejaba también Gabriel en la sección de las preguntas. Todas las preguntas me la pueden dejar mejor, estimados, en la sección del chat que tienen disponibles para así poder verlas con mayor facilidad acá en la plataforma Zoom. Pues bien, entendiendo esto, ya lo que indicábamos es que la divergencia persiste sobre la cotización de la renta variable, por lo tanto, todavía obviamente no podemos dejar de descartar posibles movimientos bajistas que el mercado pueda llegar a experimentar el día de mañana. Entonces, ante dichas situaciones es donde nosotros seguimos esperando o probablemente anticipando movimientos bajistas que el mercado pueda llegar a presentar. Y eso obviamente es algo en lo cual yo insisto y probablemente me toca asumir pérdida, asumir riesgos innecesarios, etcétera, pero es algo que al día de hoy sigo mirando con buenos ojos de esperar descensos en la renta variable, como lo vengo indicando durante gran parte del año o durante el último trimestre del año 2020 puntualmente, que para los primeros meses del año 2021 espero descensos relativamente importantes o ajustes importantes en la renta variable americana. Por lo que las divergencias al día de hoy son un punto importante. Ahora, no hay en gráficos de mayor temporalidad o gráficos diarios, no encuentro motivo alguno como para estar considerando alguna situación puntual, alguna idea, pero sí en gráficos de menor temporalidad encuentro obviamente algunos patrones que pueden llegar a ser importantes y también algunos elementos que comienzo a dejar de lado en la cotización y cómo también se viene configurando la renta variable durante las últimas jornadas. Sobre todo por los descensos que el mercado presenta, los rechazos ante las recuperaciones que en el corto plazo se pueden llegar a experimentar. En gráficos de una hora podemos ver claramente cómo ya comienzan a existir o comienza a existir una zona de soporte que está en torno a los 3.780 puntos. Aquí creo que lo voy a corregir esto. Creo que puede ser esta la zona de soporte que se está dejando durante las últimas horas. Por lo tanto, mientras no pierda estos niveles, el seco en el corto plazo para el mercado es positivo. Y aquí es donde la zona actual, que es esa finalmente, que creo yo que es finalmente la franja de soporte, mientras no se pierda ese nivel, la tendencia en el corto plazo sigue siendo positiva para el mercado. Ahora, si se llega a perder estos niveles, creo que podríamos ver un ataque rápidamente hacia la media móvil, buscar nuevos cierres diarios negativos, lo que entonces viene condicionando posiblemente el impulso o el sentimiento del mercado y que obviamente que el mercado descienda no va a ser por nada, no va a ser por nada en particular, o sea, va a ser por algo en particular. Por lo que los descensos, si es que existen motivos para que sigan produciéndose descensos, pueden comenzar a agravar entonces ciertas situaciones. Ahora, hemos visto que en algún minuto los mercados o el mercado venía mostrando descensos como tal, intenciones de caída como tal, por acá también. Son temores que en su minuto el mercado venía a presentar, pero en la medida que las cifras macroeconómicas, como ya bien lo decimos, vayan mostrando cierta recuperación para Estados Unidos, va a responder o el mercado podría anticipar o dar a entender que en el corto plazo no hay necesidad de conocer nuevos estímulos económicos, o bien, por otro lado, si es que las cifras macroeconómicas también, se le pueden dar dos lecturas a esto y es lo importante a cómo vamos a estar midiendo el mercado durante las próximas jornadas. Si las cifras macroeconómicas ya sean positivas o negativas, el mercado las puede interpretar de distintas formas. ¿Por qué? Porque si vemos cifras negativas, y nos mantenemos un poco en la línea de lo que veníamos viendo o estamos acostumbrados durante el año 2020, el mercado puede esperar nuevos incentivos económicos, por lo que eso se traduce en algo positivo, las bolsas subirían, etcétera. Pero ya viendo que durante 10 meses el mercado ha sido inundado por recursos económicos y si estas cifras macroeconómicas no muestran finalmente una recuperación, el mercado puede decir, oye, aquí estamos viendo algo que puede ser mucho peor, por lo que vamos a tener un poco de cautela y le vamos a sacar el pie al acelerador, lo que comentábamos en un inicio. Y sacarle el pie al acelerador podría traducirse y transformarse en descenso importante en la cotización de la renta variable y por ende o por consecuencia un apetito en dólares como refugio y así sucesivamente sobre ciertos instrumentos bursátiles. Por lo tanto, al minuto yo no tengo grandes referencias para el S&P, pero sí estaría pendiente de la zona de los 3.780, que son los niveles mínimos que el mercado que veníamos mirando recientemente, o toda esta franja de máximo y mínimo, por lo que estaría pendiente de qué es lo que ocurre finalmente en torno a estos niveles para comenzar a mirar ciertos cambios importantes o no sobre la cotización del S&P. Ahora,
¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el oro? En el oro viene mostrando una nueva jornada inicialmente de descensos, pero los movimientos recientes comienzan a mostrar cierto apoyo en la media móvil y mostrar todavía entonces un apetito por venir a buscar una recuperación en el oro ante ciertos indicios. Ahora, a nivel semanal, los cierres negativos que se dejan durante la semana pasada sugieren entonces contracciones mayores, intenciones por venir a buscar caídas hacia la zona de los 1820 o valores incluso inferiores hacia la zona de los 1800 y buscar nuevamente un apoyo en la media móvil de 50 periodo exponencial que viene por acá en rojo, que ya le ofrecía un soporte al precio durante los meses, durante el mes de noviembre y comienzos de diciembre. Por lo que el cierre de la semana pasada en negativo vuelve a marcar que existe un rechazo importante en la zona de los $1.900, por lo tanto al minuto no proyectamos avances por sobre los 1.900 y por debajo de 1.900 somos negativos en la cotización del metal precioso. Pero si nos vamos a mirar qué es lo que ocurre en gráficos de menor temporalidad, creo que lo más atinado de poder hacer es medir el impulso alcista de la semana recién pasada con los mínimos recientemente registrados e intentar buscar ciertos niveles Fibonacci que el mercado podría llegar a considerar, como puede ser el 38.2, el 50%, el 61.8. Me parece que entre el 50% y el 61 y el 38.2 existe la mayor probabilidad para comenzar a ver cierto sesgo bajista a favor del dólar, sobre todo cuando estos clásicos movimientos pueden llegar a ser en zigzag alcista y venir a buscar progresivamente el 38.2 o el 50% para luego dar entonces un quiebre definitivo en la estructura y seguir marcando entonces nuevos descensos a favor del dólar americano. Un proceso similar que es lo que podemos comparar en cuanto a lo que experimentaba el euro frente al dólar, que si bien el euro venía subiendo desde noviembre, el oro sube solamente desde diciembre, pero también según era una tendencia positiva que se venía marcando. Por lo tanto, no sería nada de raro que a raíz del impulso que se experimenta durante los últimos días, el impulso bajista, el mercado pueda venir a buscar una cierta confirmación o redistribución del precio para entonces entender o esperar datos macroeconómicos, referencias macroeconómicas que sigan direccionando el mercado y de esta forma nosotros poder interpretarlo de mejor forma durante los próximos días. Pues bien, estimados, ya vamos a antes de despedirme, importante mirar cómo nos deja el tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno esta jornada. Rechazo de la zona del 61,8% de Fibonacci, rechazo de la media móvil de 200 periodos en este gráfico semanal. La apertura del día de hoy es en 7.15, se busca la zona de los 7.20 y como nosotros ya lo hemos indicado, esperamos que durante los próximos 2 meses aproximadamente o este primer trimestre del año mantenga un rango lateral entre los 700, los 705 y los 730, 732 pesos por dólar en este proceso de recuperación a favor del dólar americano. Aquí es donde responde la caída del 3% del cobre, responde la recuperación del dólar a nivel internacional, los efectos que se están teniendo las candidaturas a nivel constituyente, la cantidad independiente que se están registrando, que como ya lo hemos explicado, a nivel local pueden generar obviamente cierta incertidumbre, por un poco no entender desde dónde viene la arista política de cada uno de estos constituyentes, qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, cuáles son sus intereses. Por lo tanto, difícil para el mercado lograr entender o anticipar cómo se podría llegar a desarrollar o finalmente escribir una nueva constitución si es que tenemos personajes tan diversos que obviamente eso es lo interesante para la constitución, pero que para el mercado sabemos que existen ciertos puntos como la propiedad privada, la propiedad intelectual, que son algunos puntos que pueden ser sensibles para el mercado del día de hoy. La independencia del Banco Central de Chile, y esas son situaciones que podrían entonces de cara a abril del presente año, que se llevan a cabo las elecciones de constituyentes, comenzar a marcar una lista mucho más volátil y de incertidumbre para el tipo de cambio local y obviamente para el peso chileno como tal. Así que es un poco las referencias que tenemos para estos días, mis estimados participantes. Pues bien, señores, con esto ya nos vamos despidiendo al iniciar esta semana. Todos los detalles lo pueden encontrar también, o más detalles lo pueden encontrar en nuestro informe semanal de las perspectivas semanales de mercado. La pueden solicitar a cada uno de sus ejecutivos
Y si no lo tienen, pues bien, si no tienen ejecutivos, me pueden contactar directamente al correo electrónico renato.campos, se los voy a dejar incluso acá en el chat, renato.campos@admiralmarkets.com. Me pueden escribir directamente si es que no tienen ejecutivo y comentarme, oye, ¿sabes qué? No soy todavía cliente de Admiral, pero me interesa conocer un poco el, el informe, qué es lo que tiene, cómo hacerlo, etcétera. Así que ahí me pueden hacer llegar las consultas. Ahora, si son clientes también, me pueden hacer llegar consultas. Evidentemente van a ser respondidas, así que invitados todos. Nos vemos en Twitter. Los espero obviamente en los seminarios que tenemos esta semana. Mañana tenemos un seminario formativo de herramientas técnicas muy interesante y así vamos a seguir entonces todas las semanas con seminarios día a día para poder ayudarlos, por supuesto, en su operativa, en su trading diario y por supuesto, en sus portafolios de inversión. Así que desde ya un abrazo, nos encontramos el día miércoles en el seguimiento diario de los mercados y, por supuesto, en las distintas instancias que tenemos para todos ustedes.